¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ya ha comenzado la era José Mourinho en el Real Madrid. Tal como os conté en el vídeo del pasado sábado, durante el día de San Isidro se produjo la conversación definitiva entre Florentino Pérez y Mourinho. Mourinho dio el sí a ser entrenador del Real Madrid las 2 próximas temporadas y ahora comienzan las labores de planificación de lo que será el Real Madrid de Mou. En el vídeo de esta mañana os he ido contando un poco los fichajes de Mourinho en cuanto a dividido, para los que no lo hayáis visto podéis verlo, todavía lo tenéis en el canal, el equipo de trabajo de Mourinho, los que quiere sacar Mourinho y los que quiere traer Mourinho. Y todo esto topa con la presunta intención de Enrique Riquelme de presentar su candidatura a las elecciones del Real Madrid. Hoy, este mismo lunes, publicaba el Confidencial que Enrique Riquelme va a dar el paso. Lo que yo os puedo aportar de información es que él está decidido a presentarse, que tiene el aval, el preaval bancario necesario para presentarse, pero que aún no sabe cuándo lo va a comunicar de manera oficial, ni cuándo va a presentar esos avales ante la Junta Electoral del Real Madrid, ni si va a hacer una rueda de prensa para anunciar oficialmente su candidatura o si va a hacer algún tipo de comunicado oficial enviado a diversos medios para hacer pública esa candidatura. No tiene sentido que si ha decidido presentarse siga dejando pasar los días, porque cada día perdido para que le conozca el madridismo es un día que le concede a Florentino Pérez a su favor. Recordad que el plazo para la presentación de candidaturas termina este sábado, el día 23, y que después, al día siguiente, la Junta Electoral debe proclamar o a un presidente si hay un candidato único o el número de candidatos que hayan cumplido los requisitos y que por lo tanto adquieran ese papel de candidatos serán proclamados por la Junta. Si finalmente hay elecciones, los plazos del anuncio oficial de Mourinho se van a dilatar. Primero porque, aunque los estatutos, el artículo 39 de los estatutos del Real Madrid permitirían a la actual Junta Directiva y a su presidente, Florentino Pérez, acometer el fichaje de Mourinho y hacerlo público, hacerlo oficial y anunciarlo, la realidad es que, digamos, no sería un detalle muy elegante que se abra un proceso electoral y que el presidente del Real Madrid anuncie un nuevo entrenador, porque eso condicionaría al futuro presidente, sobre todo si no fuera Florentino Pérez, que eso sería otra película. Es decir, primero que haya elecciones y evidentemente si hay elecciones es hiper favorito Florentino Pérez para ser reelegido. Pero Mourinho, mientras tanto, ya tiene reuniones de trabajo y planificación. Hoy mismo, esta misma tarde del lunes, va a tener lugar la primera reunión entre Florentino y una persona muy importante de la dirección de fútbol, cuyo nombre no os lo voy a decir porque os tendría que matar y no tengo ganas de ir matándoos a todos porque sois muchos. En esa reunión, la persona de la dirección de fútbol le va a informar a José Mourinho de qué decisiones estaban tomadas, que ya las sabe, no renovar los contratos de Álava y Carvajal, y qué decisiones se pretendían tomar. ¿Qué carencias ha detectado la dirección de fútbol? Digamos que en relación con los dos últimos entrenadores sobre la actual plantilla, qué jugadores deben salir o qué jugadores el Real Madrid va a intentar dar salida y qué jugadores deben llegar, especialmente qué puestos se considera desde la dirección de fútbol que el Madrid necesita reforzar. En esa reunión de esta misma tarde es cuando José Mourinho va a decir si está de acuerdo o no con el diagnóstico realizado por la dirección de fútbol del Real Madrid, que ya os avancé en el vídeo de esta mañana que sí está de acuerdo. Es decir, José Mourinho está de acuerdo en que hay que reforzar la defensa con un lateral y con dos centrales. Y probablemente, si se pusiera a tiro, con un lateral izquierdo. La tesis de Mourinho es muy sencilla. Cojan ustedes el 11 titular del Real Madrid. Cojan los que van a ir al Mundial. El portero, los 4 centrocampistas titulares, o sea, Courtois, los 4 centrocampistas titulares, Bellingham, Valverde, Tchouaméni y Güler, y los 2 delanteros, Vinicius y Mbappé. Luego, ¿dónde falla el equipo? En los 4 defensas. No va a ir al Mundial el lateral derecho, no va a ir al Mundial el lateral izquierdo, no va a ir al Mundial los centrales titulares que eran Militao y Hausen. Irá Rüdiger, evidentemente. Bueno, Hausen tiene opciones de ir con España, pero no hablamos de
jugadores de primer nivel mundial. Rüdiger lo fue y Hausen lo será. Pero hoy no son dos centrales de jerarquía. Luego Mourinho quiere dos centrales, Mourinho quiere un lateral derecho, Mourinho quiere también, igual que considera el club que es necesario un centrocampista creativo, Mourinho quiere dos. Uno de corte más creativo, que podría ser perfectamente Keith Smith, que a Mourinho le encanta, como os decía en el vídeo de esta mañana, y otro de un corte más defensivo para poder eventualmente armar un doble pivote al lado de Tchouaméni o para poder ir rotando esa demarcación con Tchouaméni o poder utilizar también eventualmente a Tchouaméni como central, igual que hacía o hizo mucho tiempo Ancelotti. Luego, la buena noticia para Mourinho por el Real Madrid es que están en la misma sintonía de qué demarcaciones se deben reforzar. Otra cosa distinta será cuando desde la dirección de fútbol se le haga la lista de los nombres que ellos manejan en cada demarcación y Mourinho pueda aportar nombres que a él le gustan. Será ahí donde tengan que evaluar un poco las opciones de los que le gustan a la dirección de fútbol, las opciones de los que le gustan a José Mourinho y a partir de ahí llegar a un acuerdo. En cuanto a la operación, eso es en cuanto a la operación llegada. A Mourinho, para el lateral derecho, le encanta Diogo Dalot, el lateral derecho del Manchester United, que él mismo fichó en 2022 cuando estaba en el Oporto y Mou era entrenador en Old Trafford. A Mourinho, el perfil de centrales de Konaté le puede encajar perfectamente porque es un central agresivo, pero su precio, a pesar de que queda libre en cuanto a la comisión de fichaje que pide, es elevadísimo y al salario que pide de 12 millones netos por temporada. Y el central que le gusta porque cree que le daría un salto de calidad a la defensa es Bastoni, el central italiano que está intentando salir del Inter, que es uno de los objetivos del FC Barcelona, pero claro, el precio de mercado de Bastoni al Barcelona se le escapa porque el Inter lo ha tasado en 70 millones, aunque probablemente podría aceptar negociar por debajo. A Mourinho le encanta también John Martín, que está en la agenda del Real Madrid, que es un central joven con una proyección enorme, pero el problema que tendría el Madrid es que si se va a gastar 70 en Bastoni, 50 en John Martín, 30 en un lateral derecho, más dos mediocentros, al final se le va una inversión de 200 millones en fichajes, que eso evidentemente es viable siempre que se recauden más de 100 en la operación salida. En el mediocentro, os decía en el vídeo de ayer, a Mourinho le encanta el brasileño Joao Gómez del Wolverhampton, el equipo de la Premier que acaba de descender a Championship y que es propiedad de Jorge Méndez, y es un jugador que tiene un principio de acuerdo verbal con el Atlético de Madrid a falta de que el Atlético de Madrid y los Wolves lleguen a un acuerdo. Aparte de eso, es un enamoradísimo de Keith Smith y la llegada de Mourinho puede suponer el empujón definitivo para que el centrocampista holandés del AZ Alkmaar se convierta en jugador del Real Madrid. Y a partir de ahí, de la operación salida, Mourinho está de acuerdo en los 8 nombres que os adelanté ya hace casi 2 meses que el equipo, que la dirección de fútbol quiere quitarse de encima. Las no renovaciones de Álava y Carvajal ya están decididas, con lo cual ya hay 2 que además aligeran un volumen importante de masa salarial de la plantilla, y a partir de ahí a Mourinho perfectamente le encajan las salidas de Fran García y Asencio, ya tendríamos 4, a Mourinho perfectamente le encajan las salidas de Ceballos y Camavinga, ya tendríamos 6, y a Mourinho perfectamente le encajan la cesión de Mastantuono y el traspaso de Gonzalo García porque Hendrik regresa al Real Madrid, y ya tendríamos 8. Y el caso Mollar, el asunto Mollar, es el asunto Fede Valverde. Ahí Mourinho ni pincha ni corta, por una razón, porque la decisión del Real Madrid de poner en el mercado a Fede Valverde es una decisión disciplinaria de un acto cometido por Fede Valverde que el club considera que no puede permitir porque sentaría un precedente peligrosísimo y gravísimo, y que Mourinho, al que le encantaría tener a sus órdenes a Fede Valverde, comprende que hay decisiones disciplinarias que están por encima del rendimiento deportivo de los jugadores. Luego, Mourinho acepta que el club quiera vender a Fede Valverde. Por dentro estará rezando para que Valverde se niegue a ser vendido y se aferre a su contrato. Y ya intentará, si se tiene que quedar con Valverde, sacarle el máximo rendimiento deportivo. Pero Mourinho acepta la decisión disciplinaria del club. Así que en comentarios, dejadme saber
¿Qué os parece que Mourinho esté de acuerdo con la limpia del Real Madrid, con esos 9 jugadores, incluido Fede Valverde? ¿Qué os parece la aportación de Mourinho en cuanto a los nombres de Dalot para el lateral derecho, de Bastoni para el centro de la defensa y de Joao Gómez para el centro del campo, además de los que ya manejaba el club como Keith Smith y John Martin? Eso en comentarios. Aparte de lo que os digo de la noticia de este vídeo, que es que Mourinho tiene esta misma tarde una primera reunión de planificación. Por cierto, en esa reunión de planificación, Mourinho también va a establecer con el club las fechas de la pretemporada y dónde se va a realizar la mayor parte de esa pretemporada, que es en Valdebebas. El Madrid se va a concentrar en Valdebebas, va a entrenar en Valdebebas y va a disputar los amistosos que dé tiempo, que no serán más de 2. Más de 2 o más de 3, a lo mejor si se puede encajar por fechas, porque hay que recordar que los mundialistas, sobre todo aquellos de las selecciones que avancen, pueden llegar incluso al día 19 de julio. 19 de julio, a 11 días del 1 de agosto. Y eso significa que esos jugadores igual se están incorporando al trabajo el 7 o el 8 de agosto. El que llega a la final, a lo mejor los franceses, o a lo mejor Bellingham con Inglaterra, o a lo mejor Hausen con España, o vete a saber si Vinicius con Brasil, eso parece menos probable, se incorporarían muy tarde. Luego, el asunto de la pretemporada y del número de partidos a disputar es otro asunto que Mourinho va a tratar con el club esta misma tarde. Por eso digo que más allá de que el proceso electoral, si se produce, puede dilatar en el tiempo el anuncio oficial de Mourinho, Mourinho ya está trabajando como entrenador del Real Madrid. Porque hay un acuerdo cerrado con Florentino, porque Jorge Méndez ha limado los aspectos puramente contractuales técnicos del salario de Mourinho, las indemnizaciones, las 2 temporadas de contrato, todo eso con José Ángel, y eso está absolutamente cerrado. Así que nada, que os quede bien claro que Mourinho ya ejerce como entrenador del Real Madrid. Yo me despido de vosotros hasta los vídeos de mañana, probablemente mañana martes habrá directo. Dadme un like si os ha gustado el vídeo, hypearlo para ayudarnos a que el canal continúe creciendo. Aquellos que no estéis suscritos, os animo a que os suscribáis, que es gratis, y tendréis 2 vídeos diarios más 2 directos semanales con información, opinión y análisis del Real Madrid. Me despido de vosotros hasta el vídeo de mañana. A la Madrid.